Bueno, buenas noches, o buenos días o buenas tardes, porque siempre digo lo mismo, cuando uno se maneja con redes sociales, no hay tiempo y vos podés estar viendo esto en otro momento, a otra hora. Eh, Te doy la bienvenida. Este espacio que tanto se disfruta y que convivimos con mucha gente que tiene mucho para contarnos, se llama Momento de Encuentro y lo hacemos a través de la página de Iglesia La Roca todos los miércoles a las 20:30. Hoy estoy especialmente emocionado porque contamos con la presencia del pastor Gustavo Sánchez de Rosario y el pastor Guillermo Tardi de Córdoba. Los dos me llaman su amigo y yo lo llamo mi amigo. Así que somos amigos que nos estamos encontrando. Además, ellos, los dos, me asesoran todo el tiempo, son gente que me está apoyando y dándome ideas. Y bueno, es un placer poder despedir este año con ellos. Les doy la bienvenida, les voy a hacer entrar a pantalla. Pastor Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, acá Y estamos en la ciudad de Valle Hermoso, Córdoba. Valle Hermoso, Córdoba, en la sierra, un lugar Exactamente. horrible, yo sé que es muy feo. Muy feo. No, es muy lindo. Buenas tardes, Pastor Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Héctor, buenas noches Guillermo, buenas noches a toda la audiencia de la Iglesia de la Roca, de este programa, de este momento de encuentro. Para mí es un verdadero privilegio poder estar acá, gracias por la invitación. Yo digo buenas tardes porque a esta hora en Río Gallegos, a esta altura del año en Río Gallegos, cae el sol como a las 11 de la noche. Así que todavía no cayó el sol, estamos pleno atardecer. Bueno, en la vida privada, en las charlas que tenemos todos los días, nos tuteamos, así que no voy a tratarlos de usted. Vamos a hablar tranquilamente y con toda libertad y espero que se sientan cómodos. Empezamos por vos, Guillermo. ¿Querés presentarte, contar lo que quieras sobre vos para que la gente te conozca? Bueno, yo soy un jubilado docente, trabajé 32 años en escuelas técnicas de Rosario, me considero un amigo del hermano pastor Gustavo Sánchez, nos conocemos hace muchos años y hoy justamente hablábamos con uno de mis hijos que está acá con nosotros para recibir el nuevo año. Gustavo lo conoce bien, que es Daniel, el más chico. Mañana viene el más grande. Y decíamos de que estamos acá porque primero el Señor nos abrió todas las puertas. Nunca tuvimos que forzar para venir a Valle Hermoso. Era el sueño de nuestra vida, pero a veces uno dice eso y fuerza muchas cosas para lograrlo. Nosotros no tuvimos que forzar nada y el Señor fue abriendo todas las puertas y estamos acá. Y bueno, acá estamos colaborando con distintas iglesias en las sierras que tienen algunas particularidades, necesitan ayuda realmente. Y bueno, estuve en Rosario, recibí a Cristo a los 15 años y ahí fui poquito a poco trabajando cada vez más para el Señor y después tuve la posibilidad de pastorear una iglesia casi 20 años, una iglesia que se empezó desde la nada con otros hermanos y bueno, y ahora estamos acá tratando de colaborar con todo lo que se pueda, con distintas iglesias, es decir, colaboro con la iglesia de Carlos Paz, con la iglesia de La Cumbre, con la iglesia de Salsipuedes, que está del otro lado de la montaña acá que tenemos frente a nosotros, con la iglesia de Río Ceballos, he colaborado con la iglesia de Cosquín, bueno, y estoy tratando, hago lo posible, digamos, todo lo que Dios me va marcando, voy haciendo,
eh, mi don o digamos, la capacidad que Dios me dio está por el lado de la enseñanza, no por otras cosas. Me resulta, gracias a Dios, ¿no? Me resulta bastante simple explicar algunas cosas y entonces, bueno, he predicado el Evangelio, digamos, porque uno tiene que hacerlo, pero si me dan a elegir, yo prefiero siempre la enseñanza. Y si me dan a elegir más todavía, prefiero una mesa donde haya un debate. Eso es como, me siento como un pez en el agua. Allí estoy Bueno, hay una mejor que mesa. nunca. Y bueno, y Imagínate que esto, hay una mesa ¿cómo? y imagínate que hay una mesa y que estamos pudiendo compartir unos mates o un café y que podamos charlar tranquilos en una charla de amigos, que en algún momento tengo la esperanza, ahí está el mate de Gustavo, tengo la esperanza de que podamos hacerlo de forma presencial. ¿Eh? Y Pastor Gustavo, Mira, Héctor, sí, perdón, vos perdón. nunca probaste los mates de Gustavo, son muy amargos, te lo digo. Ajá. Acá los chicos Bueno, de la entonces me iglesia tengo que cuidar. Hay que... Sí. acá los chicos de la iglesia me dicen mate de hombre. Mate de hombre. Bueno, mi nombre es Gustavo ¿Cómo te Sánchez. dicen? Bueno. Que ¿Cómo te los chicos dicen de la en la iglesia iglesia? dicen, no, que los chicos de la iglesia dicen que los mates que yo tomo son mate de hombre, mate de macho. Dicen. Es verdad, me gusta la yerba muy amarga, me gusta, inclusive a veces le pongo yuyos amargos también. Bien, mi nombre es Gustavo Sánchez, algunos me conocen de tu público y de tu iglesia. Fuimos ganados para el Señor en el año 85 con mi esposa, ya casados, con una hija de 2 años, y después de hacer muchas macanas en nuestra vida. Sería largo de detallar ahora. Pero el Señor nos ganó, primero a mí, luego a Cristina. Yo era ateo, digamos, yo fui a una escuela de curas, no porque, digamos, la escuela de curas sea así, mi experiencia fue así, ellos se encargaron de hacerme ateo. Me rebelé mucho en mi adolescencia a Dios. En cambio, mi esposa era catequista. Ella siempre dice que su conversión no fue aceptar a Cristo, sino fue dejar a María, porque Cristo era muy importante siempre. Ella también tuvo que reconocer, ¿no? Como yo, que somos pecadores. Y bueno, desde que nos convertimos empezamos a servir al Señor, teníamos un sueño misionero en el mismo año, 85, casi nos vamos a estudiar a un instituto bíblico. Si hubiéramos conseguido una casa rodante, era fácil poner el vellón. Las autoridades de ese instituto bíblico, don José Jordán, nos dijo, conseguiste una casa rodante y te venís, pero no había capacidad para matrimonios en ese tiempo, hoy había crecido mucho. Pero bueno, no conseguí una, así que demoramos mucho más, unos 20 años por lo menos, salir a la obra misionera. Nuestra iglesia nos encomendó a eso, pero ahora, además de misioneros, digamos, estamos pastoreando esa misma iglesia. Hemos vuelto, mi esposa tiene una enfermedad oncológica y hemos empezado una iglesia en Tandil, hemos empezado una iglesia en Venado Tuerto, de nuestra actividad misionera, ¿no? Trabajamos mucho con aborígenes, Huichí, Tobas, Ilagás, visitando y estando. Y también atendimos iglesias en crisis. Yo iba solo, nunca nos hemos instalado con mi esposa, como sí lo hicimos en Venado Tuerto y como sí lo hicimos en Tandil. Y bueno, y entonces a raíz de todo eso, el mejor especialista en la enfermedad que tiene Cristina es un hermano, es doctor y se graduó en Escocia y está acá en Rosario y nos atiende gratis. Así que estamos acá en Rosario y los hermanos nos llamaron al ancianato y estamos con otros hermanos pastoreando una iglesia de la que Guillermo tuvimos el privilegio de tener en nuestra iglesia. Él contó entre que fue pastor de una amada iglesia a quien amamos también, y esta estancia que ahora tiene en Córdoba, tuvo un tiempo sirviendo como diácono en nuestra iglesia y pastoreando en el sentido de todos los grupos que él ha tocado
pastorear. Yo también me considero amigo de Héctor y de Guillermo, así que estamos en una charla entre amigos y me siento muy gozoso por eso. Estoy pensando que ahora que los escucho a los dos, que nos une también, y esto puede dar lugar a otro encuentro, el amor por las misiones, ¿no? Porque tanto vos, Gustavo, como el pastor Guillermo, están haciendo una labor misionera todo el tiempo y pensando, me interesa mucho trabajar en lo que es misión urbana. En algún momento podremos trabajar ese tema que me parece que es muy, muy interesante. Sí, a mí me apasiona la obra misionera transcultural. Estuvimos así de ir a vivir con los huichís cuando la misión de Laguna Yacaré quedó sin misionero, los hermanos nos ofrecieron y ahí fue que se enfermó mi esposa y realmente tener la enfermedad que tiene mi esposa en esa localidad, ahí de Laguna Yacaré, en Formosa, se hubiera complicado mucho. Así que no por nosotros, los hermanos buscaron a otro matrimonio, pero hasta el día de hoy no tienen misioneros. Hay una obra muy linda de nuestras iglesias ahí en Laguna Yacaré. Y después también hemos asistido a otros misioneros, pero yo tengo un corazón con las misiones. Yo creo que Dios tuvo un solo hijo, como todos creemos, y lo dio a la obra misionera. Y a la obra misionera transcultural. Porque si alguien se transculturalizó, fue el Señor. Ustedes saben que lo que no me acordaba de decirles fuera del aire es que más o menos tenemos unos 45 o 50 minutos. Se puede hacer de las horas que queramos, pero se le hace muy pesado a la gente. Así que quisiera que ya nos vayamos metiendo en el tema de hoy. Estamos a 30 de diciembre, el final de un año que mucha gente está deseando que se termine, como tachando los días del almanaque o esperando quemar el almanaque del año 2020, un año que ha sido lleno de dificultades o por lo menos de desafíos, un año doloroso en lo emocional porque hemos perdido todos a gente muy querida, un año en que nos tuvimos que acostumbrar a mirarnos a los ojos, porque es la única parte del rostro que se puede ver de la gente, y me sorprende que todos nos podamos reconocer a través de los ojos, ¿no? Se ve nada más que la parte de acá arriba y con eso ya alcanza para poder reconocernos. Y qué maravilloso que es eso. Les cuento que está presente Gloria, que nos escucha desde México, Belén, que nos escucha de aquí de Río Gallegos, Carlos Ortiz, que nos escucha desde Río Negro, Noemí, es una estudiante universitaria de Río Gallegos que es de San Nicolás con su familia. Hay mucha gente que está enganchada, aprendiéndose y dispuesta a recibir lo que Dios tenga para compartirnos. Entonces yo les decía eso, como que estamos contando los días para que este año termine, templos cerrados desde marzo, no solamente los templos, sino los institutos educativos, la vida social prácticamente limitada, gente que ha vivido con inseguridad cada día este año porque nadie sabe si al día siguiente vamos a amanecer con síntomas de este virus bendito. Y lo que me interesa es que que ustedes hagan su balance desde lo espiritual, pero que además me ayuden preparando a la gente para que el año 2021, con todos los desafíos que trae, que parecen no ser menores que los del 2020, pueda ser y convertirse en un año de bendición, más allá de las circunstancias. Así que los dejo a micrófono abierto, pueden compartir y charlamos y hablen con toda libertad.
¿Querés empezar vos, Guillermo? Bueno. Bueno, Gustavo, te cedo la palabra. No, claro, es verdad, este año ha sido un año muy difícil, de muchas complicaciones, pero a mí me parece que ha sido muy aleccionador. Dios nos ha zarandeado y eso pues, nos ha hecho crecer. Por un lado, es verdad que hay muchos hermanos que se han desanimado. Nosotros particularmente en nuestra iglesia no dejamos de tener nunca reuniones. Claro, las cambiamos desde el primer momento por la parte virtual, pero seguimos haciendo todo el aconsejamiento pastoral, todos los ministerios de la iglesia, los jóvenes, los adolescentes, a una escuela dominical, los matrimonios siguieron de manera virtual, ¿no? Pero es verdad también que eso ha repercutido, muchos hermanos tenemos muchos problemas económicos, bueno, y eso nos hace orar más, y seguramente, no sé si lo vamos a ver en otro bloque o algo así, pero me parece que Dios nos quiso mostrar y nos sacudió y debemos rever todo lo que es nuestra fe. Yo compartí hace un tiempo con unos hermanos de mi grupo pequeño que por lo menos 4 cosas la iglesia debe reconsiderar. Y quiero ser claro en esto. Primero la teología. Y ahora voy a ser claro, no es que vamos a cambiar la teología, pero reconsiderar la teología, la doctrina, la estrategia y la estructura. 4 cosas que me parece que la zaranda del COVID y el no reunirnos nos hizo recapacitar, y si no nos ponemos a recapacitar, no vamos a capitalizar esta experiencia para seguir creciendo en la obra del Señor, ¿no? Teología, ¿a qué me refiero? Vivimos en un tiempo donde la gente estuvo muy allegada, no sé, mi experiencia es así, mis discípulos empezaron a buscar cosas en internet y han encontrado un montón, o el internet es maravilloso, hay un montón de cosas. El saber antes estaba encapsulado, pertenecía a una élite, pero ahora el saber se ha democratizado, ¿no? Pero también pululan un montón de cosas, ¿no es cierto? No solo de las sectas, como hablamos muchas veces, sino inclusive cristianos sólidos que dicen que encontraron otras cosas en los originales. Entonces digo que nuestra teología, si bien debemos reconocer que nuestras traducciones, por ejemplo, son muy antiguas, tampoco aceptar todo lo nuevo, ¿no? De algunas cosas tenemos que ver si verdaderamente son así y otras no. La doctrina me refiero a la aplicación a nuestra vida. Porque nunca como hoy el cristianismo fue eminentemente práctico. Tuvo que ver con nuestras relaciones, con el vecino, nosotros hemos dado de comer durante toda la pandemia y eso nos trajo un montón de beneficios. La gente nos veía encerrados, ahora nos llenó con 50 inconversos el templo que venían a buscar, hacemos más de 200 raciones, pero muchos de esos venían a buscar 5, 6, 7, 8 raciones, ¿no? Así que, digamos, tenemos que reconsiderar la teología, nuestra práctica, la doctrina, y es muy importante esto, la estrategia y la estructura. La estrategia es cómo vamos a seguir en este 2021, aprovechando las pantallas, claro que sí, el internet, el Zoom y los mensajes en YouTube han venido para quedarse, hermano, no es que ahora pasó la pandemia. Así que debemos capacitarnos. Nosotros somos turistas digitales, los chicos son nativos digitales, pero uno tiene que aprender, hermano, tiene que aprender, pedirle al Señor sabiduría para poder usar también estos medios, y como dijo el Señor, lo que les digo en secreto, proclamarlo desde la azotea. Yo digo proclamarlo desde el internet, ¿no? Así que hay que rever las estrategias de cómo vamos a seguir cumpliendo la gran comisión. Y es muy importante la cuarta, la estructura. Dijimos teología, doctrina, estrategia y estructura. El sacudón que nos metió, nosotros teníamos los templos, el saco, la corbata, teníamos los músicos, eso ya no existe más. Volvemos a los cultos, pero no podemos hacer énfasis en esas cosas. Me parece que esto también nos hizo ver qué cosas son las más importantes, ¿no? En cuanto a la estructura de la iglesia, debemos adecuarla a los tiempos que corren para ganar a más gente, en estrategia y en estructura. Pero no quiero usar más tiempo. Hemos sido desafiados. Este fue el año donde ayer anoche se aprobó
acá las ampliaciones de los casos donde no es punible el aborto, y se le dio el nivel de derecho. Eso es algo muy grosero, nunca había pasado eso, ¿no? Y bueno, y tenemos que rever qué vamos a hacer. Yo en ese sentido tengo, por supuesto, estoy en contra del aborto, Dios está en contra del aborto, y a veces me da pena que los cristianos no tengan mayores argumentos. Yo he visto reportajes que le hacían a militantes celestes, amados hermanos, no sé, pero se ve que los periodistas buscan a los que, qué sé yo, porque ahí tenemos muchos argumentos científicos. Pero la iglesia también fue desafiada a hacer un montón de cosas, ¿no? Me parece que Dios nos llamó la atención, porque acá hay aborto legal desde 1921, o sea, hace casi un siglo. Nunca la iglesia hizo marchas, pañuelos celestes, así que me parece que la iglesia debe reconsiderar también. Y nunca, esto empezó a reducir desde el 2018, hay ministerios en las iglesias o red de ministerios que dan contención a las mujeres que deciden continuar con su embarazo. Eso me pareció genial. Nosotros estamos involucrados en una red de mujeres que da contención a mujeres que deciden seguir con su embarazo, porque eso me parece que da una alternativa, ¿no? No son las propuestas que nosotros tenemos, que se deberían agilizar más las adopciones, ¿no? Bueno, Héctor lo ha vivido esto en carne propia, y bueno, y tenemos muchas propuestas, ¿no es cierto? Pero sobre todo ese es otro desafío para el año 2021, me parece a mí, que es, ahora viene la reglamentación de toda esta ley que se aprueba, y creo que allí puede tener una importante intervención la Iglesia de Cristo, ¿no? En lo que hace a toda la reglamentación, que a decir de los mismos políticos va a ser muy tediosa y muy grande, muy dura, muy difícil, muy larga. Pastor Guillermo. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que decía Gustavo, y a mí me parece que este año ha sido, digamos, se ha dado lo que la palabra enseña cuando el Señor hablaba de aquella parábola de esas dos casas, hecha por el necio y por el sabio, una estaba fundada sobre roca, la otra sobre arena. Y claro, uno dice, lógicamente, está hablando de la roca, es Cristo. Y el Señor no dice exactamente eso. Lo que dice el Señor es que los que escuchan esa palabra y hacen la palabra, los compararé a un hombre prudente que levantó su casa. Y me parece a mí que como hacía tantos años que estábamos tan tranquilos en los templos, me parece que se vino una tormenta muy fuerte. No solo a nivel personal, sino a nivel de iglesia. Nosotros nos conformábamos hasta hace poco con asistir al templo. Recuerdo las hermosas reuniones en la iglesia donde está pastoreando Gustavo, 80, 100 personas cantando. Acá tenemos 20, 25, 30. Y bueno, y uno iba, asistía, escuchaba un mensaje, seguía, especialmente acá, que está bastante marcado, seguía todo un lineamiento, sabía qué sucedía en un horario, después venía otra cosa, y después se cantaban 2, 3 canciones, 4, el mensaje. Bueno, y nos volvíamos a casa, todo tranquilo. De repente se desató una tormenta muy fuerte. Y me parece que la tormenta fue a nivel personal para cada creyente, y se ha mostrado el cimiento real, porque para algunos que se conformaban y estaban tranquilos con asistir y cumplíamos medianamente lo que se indicaba,
estaban como tranquilos porque su casa, aunque no estuviera realmente fundada sobre una roca, no tenía grandes inconvenientes. Cuando empezó esta tormenta, para muchos se le quemaron los papeles y se dieron cuenta que ya no alcanzaba con la asistencia a las reuniones y con esto que a todos nos tenía como tranquilos, porque no teníamos grandes inconvenientes ni sobresaltos. E incluso las iglesias, de repente empezamos a convivir con una sociedad asustada, digamos, que se le movió el piso muy fuerte. Ahora no tanto, ya la gente está como agarrándole la mano a todo esto, pero al principio la gente estaba muy asustada. Y si el Hijo de Dios, el que tiene que estar fundado sobre la palabra, fundado sobre Cristo, se dejaba llevar por esa misma tormenta y mostraba una casa también resquebrajada, que duda, uno no podía ayudarlos. Entonces, así fue casi de golpe, de un día para el otro, tuvimos que movernos en la sociedad de otra manera, con una palabra de esperanza, con una palabra de tranquilidad. Y por eso me parece que sirvió este año, y yo creo que es un año de bendición, porque nos movió el piso, y yo creo y estoy convencido de que Dios permitió esto, porque de repente se nos movió el piso, y si ya no nos alcanzó el repetir un texto, nada más, porque o nos sumábamos a la desazón generalizada, a la tristeza que se produjo al principio, o realmente nos dábamos cuenta que teníamos los pies afirmados sobre las promesas que Dios nos expresa en la palabra y podíamos transmitirla, o nos sumábamos tristemente a esta desazón generalizada y el temor, especialmente al principio, los primeros 2 meses había un temor. A ustedes les habrá pasado, pero yo tuve que hablarles del modo que pudimos, a través de WhatsApp o como sea, a hermanos realmente en pánico, para recordarle promesas de Dios y para decirle de que nuestra vida está fundada sobre la palabra de Dios. Pero claro, uno dice, de lo que yo decía con las palabras a lo que yo siento realmente, hay una diferencia. Antes alcanzaba que yo repitiera cosas y que los hermanos repitieran cosas, pero de repente, cuando todo se te mueve, porque todo se está moviendo, todo se nos movió, decir, Señor, estoy en tus manos, y en eso necesito esa paz que vos transmitís cuando me tomo de esa promesa, de esta y tantas otras promesas que tenemos que conocer, pero no solo conocer, sino hacer de que se nos meta el texto en la mente, en el corazón, en el ánimo, en la postura, y poder salir a la calle a darle el mensaje a la gente. Yo hablé con el panadero acá de Valle Hermoso, hablé de la esperanza, pudimos hablar con algunos vecinos, y claro, uno no transmite lo que no tiene, no puede transmitir lo que no tiene, porque aunque podemos abundar en palabras, pero después el ánimo, la forma en que yo transmito el mensaje, es la otra parte de este mensaje que tengo que transmitir como un hijo de Dios.
Entonces, me pareció un año realmente de bendición en ese aspecto. Se nos movió el piso, tuvimos que recomponer un poco la vida, recomponerla y salir con un mensaje realmente de esperanza, porque Cristo y su palabra es esperanza, es esperanza. Y me parece que el año que viene, al margen de consideraciones de la política, de la economía, bueno, de todo lo que la gente puede decir, creo que tenemos que seguir afirmados en la palabra de Dios, afirmados nuestros pies sobre la roca y realmente vivir con nuestra familia, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, vivir realmente el mensaje de esperanza que nos trae Cristo, y que si realmente en nuestro corazón está afirmado el Señor, eso lo vamos a transmitir. Y si no está afirmado, que podría no estar afirmado, bueno, es un momento justo porque la sociedad está necesitando una iglesia activa, no llevando tratados, no repitiendo texto, viviendo la esperanza. Este es el tiempo de vivir la esperanza en lo concreto. Eso. Es una prioridad en tu ministerio, la esperanza, ¿no? Siempre me lo has estado comentando, compartiendo. Sí, ahora, sí. Yo imagino que muchas de las personas que están escuchando dicen, bueno, Guillermo habla de esperanza. Y Gustavo también hablaba de las promesas de Dios. Y ahora, la promesa de Dios o las promesas de Dios, la esperanza, no significan, creo yo, pienso, les consulto a ustedes, necesariamente tener la esperanza de que el COVID pase por el costado de uno y no lo toque. Las promesas de Dios no incluyen necesariamente tener un paraguas de cobertura que nos aísle de los problemas económicos que vienen por delante, que están siendo actualmente pisados de la forma que se puede por el Estado, los problemas sociales que vienen por delante, despidos, gente que se queda sin trabajo. Yo escuchaba hasta hace un ratito en los noticieros hablando de esta nueva cepa del COVID que nos bombardean mediáticamente con eso, y que está influyendo mucho lo mediático en nuestro estado de ánimo también. Y ya el COVID antes estaba, en la nueva cepa estaba en Inglaterra, y ahora la nueva cepa ya está en Chile. Y uno dice, eso viene por delante, y eso es más contagioso todavía. Ahora, cuando ustedes hablan de esperanza, cuando ustedes hablan de promesas de Dios, en forma práctica, ¿qué es lo que Dios nos prometió? ¿Qué promesas de Dios son las que tenemos que vivir encarnadas? Y como se habla de esperanza, ¿de qué esperanza tenemos que aferrarnos como a la roca que es Cristo? Cuando el Señor ora en Juan 17, Él dice claramente, y ora por nosotros, no te pido que los quite del mundo, sino que los guarde, tu hermano. El creyente pasa las mismas cosas que pasan los que no son creyentes, nos enfermamos, enfrentamos la economía, claro que sí, tenemos los mismos problemas, no es que vivimos en una burbuja. Ahora, enfrentamos esos problemas siendo hijos de Dios, sabiendo que son herramientas que Dios usa para trabajar nuestro carácter. La prueba, hermanos, es para fortalecernos, pero la prueba que en algunos los ha hecho decaer en su fe. ¿Se acuerdan ustedes? En Mateo 13 el Señor cuenta la parábola del sembrador.
hicimos sembrados al sembrar, parte cayó junto al camino. Estos son, el mismo Señor explicó, los que oyen la palabra, pero viene el malo y la arrebata. Luego había unos que dice que la semilla creció, pero cayó entre pedregales, ¿no? Entonces vino el sol y como tenía poca raíz, se secó. El mismo Señor interpretó que ese sol, que qué mejor cosa para las plantas que el sol, ¿no es cierto? Una planta no puede vivir sin sol. Habremos hecho en la escuela el experimento del fototropismo, hacer como la planta busca el sol, ¿no? En medio de una caja. Claro que si el sol es muy bueno, es vital para la planta, pero el sol algunas las mata. ¿Por qué? El problema no está en el sol, está en la raíz. Muchos cristianos son así, tienen poca raíz y han decaído en esta fe, en este tiempo. Tenemos que alentar a los débiles, tenemos que consolar, ¿no? Tenemos que exhortar a los ociosos, pero consolar. La esperanza es que Dios está obrando. No estamos librados a la suerte, ni sabemos qué va a pasar. Dios promete su vara y su callado, ¿no? Para pastorearnos, aunque ande en valle de sombra y COVID, dijo un hermano el otro día. Anoche tuvimos un culto acá en casa y uno de los hermanos, cuando le pedimos que ore, oró de una forma que me emocionó. Dijo, Señor, gracias por esta pandemia. Pero él entendió que era muy positivo. ¿Por qué? ¿No? Él también le pasó todos los problemas que le pasó a todos, inclusive tuvo familiares enfermos. Pero él dice que esto le hizo revitalizar su fe. Él, por ejemplo, decía, gracias porque nos hiciste hacer énfasis en lo importante. Entonces para él fue muy esperanzador. Esa esperanza que es como la paz de Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es que Dios nos libre de los problemas, sino que nos da la paz que sobrepuja, decía la 909, todo entendimiento. No se puede entender cómo, pero no somos indolentes, no es que no nos preocupa mucho, pero descansamos en que Dios está obrando. El arca de Noé, hermano, vi en una ilustración, se lo ve a Noé así muy en dibujito, ¿no? Lleno de animalitos, y tenía un timón. Y el arca no tenía timón. O sea, no es que debía él pilotearla, no, él debía, tranquilo, él estaba dentro del arca. Y dejar que Dios lo guíe y lo lleve. Por supuesto que planificábamos orando al Señor, entiéndanme, pero la esperanza es que tenemos paz en medio de la tribulación. Guillermo. Yo sigo con la figura de las dos casas y los fundamentos. El hecho de que esté fundado sobre la roca no significa que no tenga la tormenta. La tormenta era, por lo menos el Señor en ningún momento hacía una diferenciación. Era tan fuerte, igual de potente en las dos casas. La diferencia estaba en el cimiento. Yo creo, lamentablemente, que después de esto, en medio de esta tormenta que estamos, algunas casas ya están en el piso. Aquellos que alcanzaba con que yo canto unas canciones, levanto las manos, me emociono y estoy enamorado de mi iglesia, de mi pastor dependiente, y de esa manera recibía el domingo toda una cosa y después en los lunes ya estaba con todas las pilas, el martes se me iba descargando y esperaba el domingo para volver de nuevo y encontrarme con los hermanos, y no tenía una relación directa con el Señor permanente, íntima, para encontrar en su palabra, que acá la tengo, por eso miro para abajo, encontrar en su palabra el mensaje para mí, poder abrir mi corazón en su presencia cada día y encontrar en la palabra de Dios el mensaje que Él me estaba haciendo y alimentarme, y después pedirle al Señor que me ayude a tomarme de esas promesas
y no tanto reclamarlas, sino acercarme humildemente a la palabra de Dios y pedir al Señor capacidad para que esa palabra realmente me sirva de un alimento, me fortalezca interiormente. Y por supuesto, siguiendo con esta parábola que el Señor utiliza, o esta figura, haciendo de que mi vida se vaya afirmando, mi cimiento, la parte que ustedes y yo, las partes que ustedes no ven, pero por supuesto se nota cuando se sacude mi vida, bueno, se vaya afirmando esas promesas en mi vida, y en el momento de la tormenta, en el momento donde nos empezamos a mover entre medio de una sociedad desesperada y triste y con una incertidumbre terrible por un montón de razones, bueno, allí decirle, yo estoy en paz, tranquilo. Alguien te puede preguntar, ¿por qué no te vas a enfermar? No, porque si me enfermara sería porque Dios lo permita y estaría tranquilo. Y si con esa enfermedad me muero, sería porque Dios lo permite. Y el día que yo cierre los ojos acá, voy a abrirlo en su presencia. Y uno dice, ¿y eso te tranquiliza el ánimo, te permite llevar un mensaje de esperanza? Por supuesto, porque Cristo está más allá del templo, está más allá de mis rituales, de que yo levanto no las manos, que reposa frase ya hecha, que tantas iglesias existen, y que, bueno, toda esa estructura de cultura de iglesia que tengo en la cabeza, mucho más allá de eso, la mía tiene que ver con mi formación de las iglesias de los hermanos libres, para algunos hermanos puede ser un poco fría, puede ser, es una cuestión de cultura, pero en realidad esa es mi parte exterior, esa es mi casa, la pintura de mi casa, el cimiento es lo que vale. Bueno, ese cimiento es Cristo, son sus promesas, es mi tranquilidad de poder vivir para Él y morir para Él. Y no me tiene que cambiar el humor, no me tiene que cambiar la esperanza, tengo que seguir gozándome cada día, como dice la palabra de Dios. Esta es la diferencia entre la religión evangélica, que por supuesto existe, que por supuesto hace tanto daño como cualquier otra religión, y un mensaje firme de relación íntima con el Señor, que sea auténtico. Eso es lo que me parece que tenemos que vivir, transmitir. Y uno dice, bueno, explícame bien qué tengo que decir. No, hermano, no tengo que explicarte nada. Tenés que vivir la palabra de Dios. Si no, es tan hueca, vacía, inútil como cualquier otra cosa. Si la palabra se me metió en el ánimo, me produjo tranquilidad profunda, sigue siendo tan vacía como cualquier otra cosa. Por eso esto es interesante, por eso es de bendición. Y encarar el año que viene hay que encararlo con esperanza, hay que encararlo con más firmeza, con más promesa, más concreta de Cristo en mi vida. Cuando en mi vida se vea más, y yo, Héctor, te lo he dicho algunas veces, en mi vida se vea más el fruto del Espíritu Santo, que son la esencia de Dios en lo concreto, sin que yo diga nada, en lo concreto en mi vida, ahí estoy afirmando mi base. Ahí puedo ser sano, enfermo, puedo estar vivo o muerto, puedo tener mucho dinero o poco, pero si mi vida está afirmada en el Señor,
voy a transmitir un mensaje de esperanza. Esto me parece que es así. Me parece brillante lo que los dos comportan. Está sonando un teléfono acá, lo habrán escuchado, ¿no? No. Y pensaba, pensaba en la persona que dice, bueno, me quedo sentado en la silla donde estoy o en el sillón donde estoy y espero que venga lo que venga, sabiendo que estoy en una casa cimentada sobre la roca. Ahora, una de las cosas sobre las que vengo reflexionando y les propongo a ustedes reflexionar es en encarar este cambio de almanaque en forma proactiva. ¿Qué puedo hacer yo para ser agente de cambio sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, y no tener una visión pasiva, bueno, venga lo que venga, estoy tranquilo, sino además tener de qué modo puedo ser proactivo frente a la realidad que viene, en todos los aspectos y en todo lo que viene. De qué modo puedo ser proactivo frente a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a la gente del barrio. De qué modo puedo ofrecer algo distinto de lo que se está ofreciendo. Y yo reflexionaba en una predicación reciente, decía que hay cosas que Dios nos está mostrando, que me está mostrando que yo, Héctor, hice mal, venía haciendo mal y que tengo que corregir. Si quiero obtener resultados distintos, tengo que hacer las cosas de una forma diferente. Si no, va a ser más de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué modo encaro proactivamente el año 2021? De modo que pueda convertirse, más allá de las circunstancias, en un año de bendición para mi vida, y no solamente para mi vida, sino además para mi familia, para mi pareja, para mis hijos, para mis parientes cercanos, para mis vecinos del barrio, para mis compañeros de trabajo. Gustavo. No, sí, por supuesto. Yo trabajé 30 años en una fábrica y tenía un compañero que él siempre estaba contento y él decía, tenía una vida miserable, tenía un montón de problemas, un hijo drogadicto, y él decía, son rachas, decía, y son rachas. Pero en realidad él ni tenía fe, era indolente. Y nosotros no somos así, hermanos, no debemos ser indolentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, y le dice, hermanos, no queremos que ignoréis para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hermanos, los otros no tienen esperanza. ¿En qué van a poner la esperanza? ¿En la política? ¿En la vacuna? ¿En los cambios de la economía? Los otros no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza porque Dios es un Dios de esperanza. Ahora dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoréis, así que se me ocurre a mí que lo que debemos afianzar en el 2021 es un mayor conocimiento de Dios. O sea, por supuesto a través de la palabra, pero no solo de la palabra, sino la intimidad con Él, porque a veces también leer la palabra, estudiar la palabra, se torna algo mecánico y algo religioso. Recuerden que los fariseos sabían de pe a pa la palabra. Vinieron los magos tenían un pedacito de número 24, y fueron a Herodes, había nacido el rey de Judea. ¿Dónde fueron? A ver al rey de Judea. Y le preguntaron a Herodes, dice que se turbó Herodes y toda la gente, ¿no? Ahora, Herodes llamó a los profesionales, y los profesionales dijeron, sí, van a hacer un Belén, sabían toda la data, pero no fueron a adorar. O sea que el conocimiento bíblico es muy importante. Amén, es la comida. Pero uno debe... Por eso es que hay un texto que es muy mal interpretado. ¿Se acuerdan? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. Y muchos leen
y el oír la palabra de Dios. Pero no dice eso el texto. El texto dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Oír qué? Oír a Dios. No es una actividad de lectura y memorización como hacíamos en la escuela, o como memorizamos que Colón descubrió América, San Martín cruzó los Andes, o la Segunda Guerra Mundial. No es incorporar datos. Es maravillarnos ante la palabra y conocer a Dios de la palabra, ¿no? Eso, el apóstol Pablo dice, no queremos que ignoréis a Dios, su palabra, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Desarrollar una fe viva, proactiva. Por ejemplo, si yo veo en la palabra, encuentro que no es optimismo, yo encuentro que si amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Entonces tengo una clara concepción, porque también se predica mucho optimismo, mucha nueva era, mucho tinelismo, decimos acá en Argentina, y no es así. Es confiar en las promesas de Dios. Guillermo. Uno dice, ¿tiene que ser optimista el creyente? Y en realidad me parece que es diferente. Claro que el optimista, ¿qué es? Alguien que dice, el año que viene va a ser bueno. ¿Y en qué te basas? Bueno, es porque uno le pone pilas y tenés que mirar el futuro con el color esperanza. Pero ¿en qué te basás? Bueno, es un poco el ánimo. La persona no se basa en nada. Todo empieza y termina en él y en su forma de ser y trata de transmitir un mensaje. Sí, seguramente va a ser mejor. Pongámosles pila, hay que tener un pensamiento positivo. No. Tampoco uno puede ser un creyente si no, todo va a ir en mal en peor. La persecución. Puede decir, bueno, ¿entonces qué? Yo creo, hermano, que el creyente debe tener una visión de fe, de fe. ¿Y esto qué significa? Yo no sé qué va a ser el 2021, no sé. Pero tengo la convicción de que primero, Dios ya está en el 2021. Y empiezo a recorrer la palabra y digo, primero, hay una cantidad de buenas obras que Él me preparó de antemano. Es decir, yo ya tengo todo el camino que me va a permitir transitar el Señor en el 2021, que no sé si será el año entero, no sé si será hasta junio, no sé, pero todo el camino que Él me tiene preparado, ya me tiene preparado una cantidad de actividades. Después me dice que nadie me va a poder arrebatar de su mano. Ahí estoy tranquilo. Es decir, podrá venir la nueva cepa, 3 cepas peores, que no haya vacuna. No me interesa. Lo que me interesa es que yo confío en Dios y en su palabra. Y uno dice, ¿y entonces cómo lo ve al 2021? ¿Saben cómo lo veo, hermano, el 2021? De bendición. De bendición. Y uno dice, pero tal vez sea peor que este. Bueno, si es peor que este, bueno, tendré que reforzar mi fe, porque si la tormenta va a aumentar, tendré que reforzar mi fe puesta en la persona del Señor Jesús y en su palabra. De ahí no me debo mover. No me debo mover. Si la economía empeora, si la cepa que viene es peor, si tenemos más problemas de estar metido entre lo que venga, hermanos, lo que venga. Como hijo de Dios, tenemos que mostrar que nuestra esperanza, nuestra vida está sentada sobre un Dios que no cambia, sobre un Dios que no lo sorprende la nueva cepa, ni la economía, ni ninguna situación. Y Él se encarga puntualmente de sus hijos. Y uno no puede sentirse a la deriva. El enemigo trabaja para que uno se sienta a la deriva, como si tuviéramos
el mismo destino incierto de cualquier persona que no tiene esperanza. El Hijo de Dios tiene puesto su vida y su esperanza en las manos de Dios. Entonces uno puede decir que venga el 2021 porque va a ser de bendición, porque el Señor no cambia, sus promesas no cambian, su amor no cambia, nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice la palabra de Dios, y yo debo seguir pensando, creyendo, afirmándome en lo que la palabra dice. Y así encaro el 2021, el 2022 y en los que venga. Y todos los días que el Señor, así tendríamos que encarar, me refiero, y trato de transmitirlo de esa manera y de vivirlo primero de esa manera, y todos los días y los años que el Señor me permita vivir acá, que nos permita a nosotros tres y a todos los hermanos que nos están viendo, porque cada uno se mueve en una realidad, en un entorno, también se mueve entre medio de gente desesperanzada, que no sabe para dónde va a ir, qué va a pasar. Bueno, ¿qué va a pasar en tu vida y en mi vida? Va a pasar en la medida que yo me afirme y le crea a Dios. No solo creo en Dios, sino le crea a Dios y en su palabra. Y que el 2021, el 2022 y la cepa que ustedes quieran. Adelante. Nos afirmamos en Dios. Esa es nuestra esperanza. Amén, 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 amén. Así. Yo quiero solamente... Terminé. Ya estamos en 56 minutos y quiero hacerles la última pregunta. Y es una pregunta que daría para una larga discusión teológica, pero quiero que den una respuesta práctica. Siempre busco que demos una palabra práctica para que sea útil a todo el mundo, ¿no? Guillermo, vos dijiste que reforcemos nuestra fe. Cuando vos dijiste que reforcemos nuestra fe, vino ese pasaje a mi mente de los discípulos pidiéndole a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús que le dice, me imagino yo con una sonrisa amorosa, si tuvieran fe chiquitita como un grano de mostaza, le dirían a ese sicómoro, a esa higuera, plántate en el mar y la higuera se plantaría, ¿no? Como que la fe, que tenemos que encontrar también nosotros la forma de pedirle a Jesús, aumentanos la fe. ¿Y cuál es el camino para eso? Una breve reflexión sobre esa línea, Gustavo, Guillermo, y entonces cerramos. No, yo insistir en lo mismo, que la fe, ¿cómo viene? La fe uno no puede tomar una pastillita de fe, ojalá fuera así. La fe viene por el oír a Dios, por la comunión con Dios a través de la palabra. Entonces este año, por ejemplo, yo aconsejo, anoche le decía eso a mis discípulos, si nunca hiciste un programa de lectura, miren, hermanos, crecer en las cosas espirituales, crecer en la vida espiritual y crecer en fe, no depende de saber griego. Si uno sabe griego, bueno, hebreo, arameo, tiene que ver con un contacto diario con la palabra, con una oración, una actitud, hábitos piadosos. Yo recorro iglesias y me sorprende la falta de hábitos piadosos. Me parece que como la iglesia en Éfeso tenemos que volver a hacer las primeras cosas. Y bueno, intensificar nuestra comunión con Dios. Uno habla con Dios y Dios le responde, Dios le habla. Es más, si no pasa eso, todo se torna una religión. Y bueno, y el 2021, si no empezamos a hacer eso, vamos a quedar estancados y la pandemia nos habrá derrotado. Guillermo. Me parece que tenemos que tomar la vida cristiana en serio y no ponerle nuestras condiciones y saber que lo que Dios nos exige, nos manda, es una vida íntima de relación con Él. Y
y ya dejar de par esas cosas y querer aparecer frente a los hermanos de una manera. Yo creo que cada día, en tener un momento, un tiempo de tranquilidad y de encuentro con el Señor personal, donde podemos abrirnos en su presencia, entender que Él conoce todo lo nuestro, conoce nuestras verdades y nuestras mentiras, nuestras falsedades, y, digamos, estrechar nuestra relación con Él y buscar en la palabra, pero con un corazón abierto, dispuesto a encontrar en su palabra el mensaje para mí. Empezar ir trabajando para que nuestra vida se estreche cada día más. Y mira, vos dijiste algo antes, Héctor, ¿cómo comenzar el año 2021 en forma proactiva? Yo creo, hermano, que siempre somos proactivos. Lo que pasa es que a veces lo que hacemos, si proactivo significa movimiento, ir para adelante, permanentemente estamos yendo para adelante. Lo que pasa es que algunas veces nuestra desconexión con Dios y nuestra conexión con nuestra hermosa religión está provocando incredulidad en la gente. Y lo que tenemos que transmitir con nuestra vida es fe, es el deseo de la gente de tener lo que tenemos nosotros, lo que estamos mostrando en forma auténtica. Me parece fundamental. Tener una vida auténtica, transparente, delante de Dios, íntima, que se vaya profundizando cada día más, encontrando en su palabra el mensaje para nosotros y, por supuesto, pidiendo al Espíritu de Dios que eso se incorpore en nuestra vida, en nuestro ánimo, en nuestra zona. Cuando dice la palabra que tenemos siempre gozoso, uno dice, bueno, eso es para algunos. No, hermano, es para vos y para mí. Tenemos que tener esta esperanza incorporada en nuestra vida y emitir un mensaje permanente sin palabras. Ser cartas abiertas. Eso. Me quedo con de todos los muchos comentarios que estoy leyendo, con las palabras de Mónica. Mónica dice, hermosas palabras de esperanza. Año 2021 será lo que Dios ya tiene preparado para mí. Yo quiero ofrecerles a todos los que están escuchando que compartan esto. Creo que tanto el pastor Guillermo como el pastor Gustavo nos han inundado de esperanza, nos han marcado un camino que es de Dios, nos han dado dirección, creo que nos dan una mirada hacia adelante, esa zanahoria que nos dice, para allá tengo que ir. Y creo que hay mucha gente que está necesitando escuchar mensajes como los que hoy pudimos escuchar. Guillermo, Gustavo, espero que se hayan sentido cómodos, porque si es así, los voy a volver a convocar para que volvamos a charlar de otros temas de interés profundo, ¿no? Creo una de las personas que comenta, dice, bueno, hablen del tema del aborto. Creo que eso daría para mucho también. Solamente ese tema daría para una conversación de mucho tiempo. Hay muchos temas en danza, yo los voy a convocar, les voy a preguntar si pueden hacerlo y durante los próximos meses volveremos a encontrarnos. Por ahora me despido de ustedes, los saco del aire, no se vayan, que charlamos un ratito más después que cierre la transmisión. Bueno, gracias, muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Para nosotros, como yo te dije en un mensaje, para mí, y creo que para Gustavo también, ha sido una honra muy grande.
Bueno, yo espero que también para vos haya sido muy positivo todo esto. Espero que puedas sacarle todo el provecho que puedas, que lo transmitas a otro. Como último comentario de esta lista de hermosos comentarios que está haciendo la gente, voy a poner después el link de YouTube para que puedas tomar ese link. Hay mucha gente que me dice, ay, yo no tengo Facebook, pero sí tengo YouTube. Entonces, usa ese link de YouTube para compartirlo con otros, de modo que sea multiplicada esta reflexión tan profunda que nos han compartido estos pastores. A los que estamos en la iglesia, les recuerdo que mañana a las 19 horas vamos a tener una charlita de 10 minutos con Adriana, con mi esposa, para despedir este año con ustedes, y que el domingo es domingo de Santa Cena. Así que los esperamos también mañana a las 19 horas, el domingo a las 10:30 de la mañana, como lo estamos haciendo siempre, y todos los días se encuentran material de lectura suficiente para reflexionar. Seguramente que también la gente del equipo va a fraccionar estos mensajes de hoy para que se tomen grajeas de 10 o 15 minutos y también puedan tomarse individualmente. Dios les bendiga mucho, que tengan un buen descanso y se preparen con la paz de Dios para vivir mañana un día intenso, un día fuerte. Y espero que no sea intenso solamente por las compras del supermercado, sino porque puedan disfrutar de esta despedida del año de una forma como al estilo de Dios, no al estilo de los hombres. Dios les bendiga. Hasta mañana.